Saludos, mi nombre es Edward Joel Velázquez Borrero. Cuento con una maestría en Administración y Supervisión y estoy cursando mis grados doctorales en la Universidad de Kaiser. Quiero comenzar dándole las gracias a la International Conference on Education, Culture and the Arts por la oportunidad de presentar el día de hoy y al profesor Otto Federico von Feigenblatt por la invitación. El día de hoy estaré hablando sobre un tema muy controversial, un tema que está pasando actualmente. Es la escasez de maestros en los Estados Unidos. Pero antes, quiero comenzar con una frase que dice así: el maestro deja una huella para la eternidad. Nunca puede saber cuándo se detiene su influencia. Esto lo dijo Henry Adams. Una frase que nos deja la interrogante de por qué hay escasez de maestros si los maestros es un papel fundamental en la sociedad. Las escuelas de Estados Unidos enfrentan una problemática de escasez en el año 2022, donde por consiguiente muchas escuelas comenzaron el semestre escolar sin maestros. Una de las razones principales se debe al COVID-19, donde se ha visto que ha creado estragos en la educación K-12, donde podíamos ver donde estudiantes no tenían acceso a la internet, donde estudiantes no tenían acceso a ningún dispositivo para poder continuar la clase de manera virtual. O también podíamos ver escenarios donde maestros no estaban capacitados para poder brindar una educación de manera virtual, creando esto mayor tensión en la profesión de la educación, creando a su vez un gran impacto al proceso de enseñanza y aprendizaje. Según Fowler 2010, enfatiza a través de una entrevista que se llevó a cabo que hay diferentes condiciones que han cambiado, que es por eso que estamos viendo escasez de maestros. Estas son que son mayormente criticados, menospreciados o reprendidos por sus creencias sobre la enseñanza. Todo esto lo recogió en una entrevista. O sea, son red flag, son inicios que vemos donde los maestros están presentando diferentes quejas, donde el labor de ser docente no está siendo una tarea fácil. Un gran ejemplo es que durante este semestre escolar 2022, yo estoy ejerciendo como maestro de física. El currículo cambió totalmente, pues entonces me toca a mí como maestro evolucionar y estar en un constante búsqueda de información, creando herramientas que sean dirigidas a la realidad que yo cuento en mi salón de clase. Herramientas que estén estandarizadas con los estándares que están en el distrito. Suyano 2017 establece que se requiere mucha preparación a los docentes y tiende a crear muchas más interrogantes en el proceso educativo cuando se añaden nuevos currículos. Esto quiere decir que comenzar un año escolar impartiendo un currículo que realmente yo no tengo un transformo, o que yo no tengo las herramientas necesarias para impartir a esos estudiantes, crea ciertas preguntas, crea ciertas dudas, los cuales los maestros entonces aumentan el nivel de estrés. Como también el líder con conducta, padres desconectados con la educación. O sea, estamos viendo maestros que están lidiando también con padres que están desconectados de sus hijos, o sea, desconectados del saber cómo va mi hijo en el salón de clase. Estamos viendo también exigencias del distrito. Cada día, ¿verdad? Establecer y llevar la educación hacia lo alto, pues entonces interviene mucho el distrito. Como también las pruebas estandarizadas. Estas pruebas nosotros las ejercemos, nosotros las damos a los estudiantes y los estudiantes tienen que entonces mostrar su mayor desempeño, porque esto prácticamente está hablando del maestro. O sea,
Cuando llegan los resultados, lo primero que se va a enfatizar es las puntuaciones de esos resultados. Entonces es el maestro que va de acuerdo a esos resultados creando diferentes estrategias y herramientas para ayudar a esos estudiantes. Si esos estudiantes no pasan esas pruebas, pues entonces cae en cierto modo en responsabilidad del maestro, que son también otras áreas donde emocionalmente el maestro pues se puede ver afectado. En cuestión de su desempeño, en cuestión de su ánimo, entre otras. Según Cooper y Martínez 2022, otro de los factores a considerar que puede ser parte de la fórmula por la cual muchos maestros no decidieron volver al aula escolar es la falta de inversión en la educación. Los bajos salarios, tanto de maestros como la fuerza de apoyo educativo K12. Una de las problemáticas que está enfrentando este año es que no tenemos maestros sustitutos que en caso, ¿verdad?, que uno se presente por enfermedad o cualquier otro tipo de razón, no cubran esa clase que viene pasando. Entonces, ese día los estudiantes se quedaron sin esa materia. Nosotros sabemos que el educar es la consistencia, el estar día a día con esos estudiantes, el estar dándoles las herramientas necesarias. Pero cuando estos ciclos se cortan, pues entonces hay diferentes consecuencias. Un gran ejemplo fue el COVID. Cuando nosotros recibimos los estudiantes al salón de clase, vimos cómo los estudiantes tenían diferentes lagunas, sobre todo los conocimientos que se supone que hubieran impartido durante el periodo del COVID, que estuvieron a través de las plataformas digitales. Por esto, todas estas consecuencias son la razón de por qué hoy día nosotros vemos escasez de maestros, porque aumentó el nivel de estrés, el salario necesita, ¿verdad?, ser aumentado. Nosotros vemos, ¿verdad?, como en el supermercado, como en diferentes áreas ha subido el precio de todo. Pues entonces los maestros tienden a buscar otra fuente, otro part-time, otro tipo de trabajo para entonces poder restablecer el sueldo que tenían predestinado, ¿verdad? Todos estos factores son factores que crean estrés en el educador. Son factores que llevan al educador en tomar la decisión de dejar la educación y poder buscar otras oportunidades en otras empresas o en otras áreas. Por tal razón, es de suma importancia que nosotros los maestros que todavía seguimos en el salón de clase sigamos dando la milla extra y confiando que la educación va a cambiar. Una educación guiada hacia la excelencia. Y es por eso que todos los días me levanto con la ilusión de que va a ser un día lleno de cambios. Y por eso me levanto todos los días dando una educación de excelencia hacia mis estudiantes. No podemos perder la fe, porque la fe es lo último que se pierde. Realmente nosotros tenemos que coger las herramientas que tenemos y saber reorganizar esas herramientas para que la educación sea una educación de excelencia. Muchas gracias y que tengan excelente día.